24 de junio de 1993. Un grupo de cazadores localizaron un cuerpo de una mujer de entre 20 y 30 años quemado y con signos de violencia severos. Estaba enterrado en una fosa. 3 años más tarde, el 14 de febrero de 1996, se localizó el cuerpo de una joven en las inmediaciones del pueblo, esta vez de 19 años, trabajadora de una gasolinera situada en Arbós, a 18 kilómetros de aquí. ¿Cómo es posible que haya ocurrido algo así y que los casos hayan sido cerrados sin encontrar culpables? Estamos en Marbella, un pueblo situado en la provincia de Tarragona, y sumergido por un pasado oscuro. Marbella, aparte de tener un pasado oscuro, que ya explicaremos después en detalle en los dos casos de las dos jóvenes, también tiene una historia muy antigua. Los primeros datos son de 1023 y se dice que en 1717 es cuando más habitantes había aquí, que eran 65. Y como podéis ver, aquí tenemos masías que ya están bastante derruidas. Hemos entrado a algunas tienen un poco más de acceso, otras no tanta. Pero la verdad que el pueblo tiene muchísima historia y nos está gustando bastante porque solo de pensar la gente que ha podido vivir aquí, las historias que tienen, cómo sentaría esas desapariciones de las jóvenes. Y además también luego, hablando del tema de la gente que vivía aquí, poco a poco esa gente se fue yendo porque habían diferentes problemas, sino por lo difícil que es llegar aquí a Marbella. No había luz, o sea, tenían que iluminarse con velas y candelabros, o sea que eso hacía una situación muy difícil. También la temperatura de la sierra, que hacía muchísimo frío, y al final abandonaron todos y se quedó solo una persona, que en 1976 hubo un incendio muy grande aquí en Marbella y en ese momento pues ya abandonó el último habitante que quedaba y al final pues quedó desierto y esto es lo que queda del pueblo. Y lo más curioso de todo no es el simple hecho de que, bueno, tenían estos dos asesinatos, el pasado oscuro del pueblo y tal, sino que además tú te pones a mirar las masías y piensas, ¿quién vivía aquí? O cuánta gente, cuántas familias pasaron, qué historias creó cada familia en estas masías, cómo de dura era la vida antes aquí, porque contemos que la sierra, nosotros hemos venido caminando media hora desde el parking y además es que no había luz, os lo he comentado antes, o sea que yo creo que las tenían que pasar, vamos, muy difíciles. Y ya no es solo que no tengas luz, sí, obviamente puedes hacer fuego, pero es que yo creo que aquí en invierno sobre todo haría un frío espectacular. Ahora sí que es verdad que está un poquito nublado y tal, pero bueno, es que estamos grabando ya en mayo, o sea, no me quiero imaginar en los meses de noviembre, diciembre, además que antiguamente el invierno duraba muchísimo más y era mucho más duro. Así que bueno, vamos a seguir mirando un poco lo que es el pueblo de Marbella y seguir contando un poco de historia. 24 de junio de 1993 hallan el cuerpo de una mujer enterrada en una bóveda de entre 20 y 30 años y la encontraron un grupo de cazadores que estaban por la zona. La chica con unas agresiones severas y además estaba calcinada por el tema de que tenía 2 hogueras alrededor. Recordemos que esto pasó en San Juan. Lo que no se sabe es quién es, porque la autopsia pues, estaba en avanzado estado de descomposición y además estaba quemada y no se supo nunca quién era, no le pudieron poner nombre ni nada. Y lo que no se sabe es si la chica luego vino aquí y aquí ocurrió todo o directamente pasó en Calafell y el chico o la chica que lo trajo aquí. Lo que se sabe también en la autopsia es que fue y después la mató. Así que ese es el primer caso que tenemos. Como os he dicho, pasó en el 1993, ya hace 33 años del primer asesinato. Así que bueno, Marbella es muy bonito, pero también tenemos la oscura historia de este pueblo. Después del primer asesinato, 3 años más tarde, el 14 de febrero de 1996, una chica de 19 años, de esta sí le ponemos nombre, se llamaba Ana María y trabajaba en una gasolinera de Arbós, fue hallada. Nosotros creemos, por lo que hemos estado leyendo y tal, que fue aquí, que estaba justo debajo de una puerta de una casa en ruinas. Tenemos ahí el número 666, que bueno, que es un poco simbología diabólica. No sé si vosotros tenéis la información, pues dejarnos en comentarios si realmente es aquí. Y además tenemos la cruz ahí. No sé si es simbología de que se halló el cuerpo aquí. Pero bueno, retomamos donde estábamos. Chica de 19 años, trabajaba en una gasolinera. Había un camionero repostando y diréis, ¿qué tiene que ver esto? Pues bueno, el camionero la vio que estaba hablando con un chico con chándal y tenía una furgoneta blanca y en el momento que fue a pagar bueno, lo que había repostado, pues vio que esa chica no estaba y que además luego en la investigación se vio que faltaban 40.000 pesetas. O sea que al menos aquí tenemos un poquito de información, que estaba con ese chico
y mucha gente fue en busca de Ana María, pensando que bueno, podría estar viva. Fueron hasta 500 personas entre policías y gente que se unió a la causa. Y al día siguiente la encontraron aquí, otra vez, en este pueblo, después de 3 años que había ocurrido lo que pasó con la primera chica, pues se halló aquí el cuerpo. Y tenía, el método operandi era el mismo. La chica estaba con daños físicos severos, fue violada y después fue matada. Yo os quería lanzar una pregunta, es que si el asesino de estas dos jóvenes sabía a quién estaba matando, las conocía, tenía algún tipo de relación, o era un psicópata que cogía a sus víctimas al azar y, bueno, perpetraba lo que hizo. Yo sinceramente creo que es la primera opción, yo creo que ese chico conocía, digo chico porque en la segunda víctima os he explicado que vieron que era un chico, que iba con chándal y tenía una furgoneta blanca, y recordemos que ya en el 1993, cuando se hizo el primer asesinato, aquí ya no vivía nadie. El pueblo quizás estaba un poquito mejor que ahora, pero no había ningún habitante porque en el 1976 se fue el último, o sea que esto ya estaba deshabitado, o sea que el chico que hizo esto conocía muy bien Marbella, conocía la zona, sabía que era un sitio de difícil acceso y él, yo creo que pensaba que nunca encontrarían estos cuerpos porque el pueblo este en ese momento está abandonado, pero finalmente la primera se encontró por el grupo de cazadores y la segunda tuvo suerte de que la vio con ese chico de chándal que luego se subió a la furgoneta, y yo imagino que como era por la zona y fue en Arbós, pues decidieron mirar aquí en Marbella porque yo creo que también era un buen sitio, y además después de lo que pasó 3 años antes, que ya se encontró un cuerpo aquí. Así que bueno, Marbella muy bonito, pero tiene esta historia oscura. Y bueno, a nosotros la verdad que no, nos ha gustado mucho el pueblo, porque además, quitando esta parte ya un poco más dura, estar en un pueblo que existe hace más de 1000 años y pensar, bueno, la gente que había vivido aquí, cuánta gente vivió, cómo de duro llegó a ser, porque recordemos que os he dicho que no había luz, el difícil acceso que se tiene. Así que bueno, ¿qué os ha parecido? Dejar un like. Si tenéis información extra me la podéis dejar también por aquí, o sea, todo lo que sea información es bienvenida. Así que nada, nos vemos en la próxima. Bye.